Dentro del marco del 11º Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de San Luis Potosí, el día de hoy el estudiante de Químico Farmacobiólogo, su servidor Miguel Ángel Nieto Vallejo, presenta el proyecto titulado Evaluación de la capacidad antioxidante química y biológica del extracto metanólico de una planta de genoma enredera, proyecto realizado durante el verano de la ciencia 2022, también organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el cual tenía como objetivo determinar la capacidad antioxidante tanto química y biológica del extracto metanólico de las raíces tuberculosas enredera ramosa, comúnmente conocida como secacil en la zona huasteca, para evaluar su uso en la medicina tradicional. Este uso pudiera justificarse a través de la inhibición de las especies reactivas de oxígeno que promueven la inflamación, pero ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Las especies reactivas de oxígeno son componentes moleculares derivados del oxígeno que pueden obtenerse de dos formas: mediante vía endógena, es decir, como residuos del metabolismo energético o en respuesta a el daño tisular, o bien de manera exógena a través de su composición, donde las especies reactivas de oxígeno tienen consecuencias tanto benéficas como adversas, donde las adversas toman relevancia dado que si las especies reactivas de oxígeno no se controlan de manera normal, puede provocar daño a los tejidos, modificación a las membranas celulares, o también ruptura o degradación de ácidos nucleicos. Entonces, esta inflamación se explica mediante la activación del complejo NF-κB. Este complejo es un factor nuclear que tiene una cascada de señalización donde el estímulo inicial es el daño tisular que promueve la formación de especies reactivas de oxígeno, que a su vez activan las proteínas cinasas que desfosforilan al complejo IkB y que entonces promueven la formación del complejo NF-κB, que a su vez promovería entonces la producción de citocinas inflamatorias, provocando como consecuencia una respuesta exacerbada de la respuesta inflamatoria en el tejido y además daño tisular propias de las citocinas proinflamatorias. Entonces, los organismos deberían de tener mecanismos por los cuales las especies reactivas de oxígeno se encuentren dentro de los niveles compatibles con la función celular. En la bibliografía se reportan dos mecanismos bien definidos, que son los enzimáticos y los no enzimáticos, donde prevalecen los enzimáticos. Sin embargo, en algunos casos los mecanismos enzimáticos pueden no ser suficientes para la cantidad de especies reactivas de oxígeno generados, por lo cual los no enzimáticos, derivados de compuestos químicos, pudieran tener relevancia. Las especies vegetales pueden aportar fitoquímicos que pudieran ser los inhibidores no enzimáticos y que entonces pudieran tener un potencial en el organismo. Este proyecto presenta que la planta enredera ramosa, comúnmente como secacil, es considerada una planta medicinal en la zona huasteca debido a la propiedad antiinflamatoria. Sin embargo, la revisión bibliográfica muestra que es escasa la información que justifica este uso, por lo cual se llevó a cabo la metodología mediante la recolección de la especie vegetal, una inicial determinación cualitativa de la presencia de los polifenoles y flavonoides, para posteriormente preparar el extracto. Este extracto fue un macerado realizado durante 7 días a temperatura ambiente para posterior generación del extracto como un polvo cristalino de fácil trituración, que permitiría entonces después generar una solución al 1% utilizado en las siguientes determinaciones: la cuantitativa para flavonoides totales, la cuantitativa de polifenoles totales y así como la determinación antioxidante química y biológica. Estos resultados se analizaron mediante un análisis de varianza múltiple, mediante un programa estadístico determinado. Para los resultados y las discusiones, se encontró entonces que tanto las concentraciones de polifenoles y flavonoides se encontraban superiores en algunos casos con aquellos que ya estaban reportados en la bibliografía. Por lo tanto, la especie enredera ramosa es una buena alternativa como fuente de flavonoides y polifenoles totales con cantidades antioxidantes. Y por otro lado, los porcentajes de inhibición a través de las determinaciones utilizadas mostraron entonces que el porcentaje de inhibición era superior incluso a ciertos controles positivos de porcentajes de inhibición, por lo cual los extractos metanólicos de la planta enredera ramosa pudieran también representar una alternativa a antioxidantes que ya se encuentran actualmente en el mercado. Por lo tanto, el extracto metanólico presenta una actividad antioxidante química y biológica evidente, comparable con la mostrada por otras especies vegetales de interés comercial y de uso común. Por lo anterior, es factible considerar que esta especie justifica una buena alternativa de polifenoles y flavonoides con cualidades antioxidantes y que podrían justificar el uso tradicional farmacológico de forma parcial,
dado que es necesario continuar con el estudio proponiendo modelos de inflamación aguda en organismos complejos para obtener una mayor información que avale su aplicación vía tópica. Esto nos asegura y además justifica la clasificación de este proyecto dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, dado que las plantas medicinales son el patrimonio biocultural de diversas sociedades alrededor del mundo, resultado de un estrecho vínculo con la naturaleza y que expresa un modo de vida ancestral y de cosmovisión particular. Por lo tanto, si las poblaciones actualmente ampliamente urbanizadas regresaran al uso justificado de estas plantas, pudieran representar un impacto positivo en la economía de la población, además de ser de fácil preparación y de acceso en el estado. En esta diapositiva se presentan los datos de contacto para cualquier duda, aclaración del proyecto, y de mi parte sería todo. Les agradezco la atención prestada.